os vamos a explicar la combustión. Y ahora Bea os va a explicar lo que es la combustión. La combustión es la reacción química por la cual algunas sustancias, los combustibles, reaccionan con el oxígeno del aire y una chispa y forman energía en luz y calor. Vamos a quemar un trocito de papel. A ver cómo cuando se quema se crean las cenizas. No sé, ¿no? Vemos que se produce energía con más luz y calor. Y esto, lo negro, serían las cenizas, que son los productos de la reacción. Ahora Adrián va a hacer su experimento. Vale, hemos traído varios tipos de vasos y varias velas para cuando una vela la tapamos con un vaso encendida, al poco tiempo se apaga la vela al quedarse sin oxígeno. Y vamos a probar con un vaso grande, vamos a cronometrar el tiempo que tarda con un vaso pequeño y el vaso grande con 2 velas para ver cómo se tarda menos en apagarse. Primero vamos a empezar con el vaso grande. Taparlo, Dani. Ponemos el cronómetro y vemos como la vela se va a apagar. Está apagando. Y se ha apagado, y si lo tocamos se puede apreciar cómo hay vapor de agua en el fondo. Ha tardado 11 segundos en apagarse y ahora vamos a cronometrar cómo va a tardar menos con dos velas. Tarda menos con 2 velas, ¿por qué, Adri? ¿O todos? Porque al haber más velas consumiendo, se acaba antes el oxígeno. Se acaba antes, porque combuste antes el oxígeno, quema antes el oxígeno con 2 velas, cuando queráis. Como veis, se ha apagado una y se ha apagado otra, y las dos han acabado en apagarse 7 segundos, por lo tanto ha sido menos que con una. Y ahora le vamos a poner otra con un vaso pequeño. Ten cuidado, Dani. Sopla, Adri. Con el vaso, Dani. Y con esta es con la que me va a tardar, porque va a haber muy poco. Ya se ha apagado. Esta ha tardado 3 segundos. Aquí está el vapor de agua y todo el humo. Ha tardado menos porque al ser un vaso de menor tamaño hay menos oxígeno y por lo tanto consume antes el oxígeno que está dentro de él. Y ahora Dani os va a hacer un experimento para ver cómo se apaga una vela cuando no hay oxígeno y hay dióxido de carbono. Pues aquí tenemos bicarbonato, no sé qué es, una sustancia, y lo vamos a mezclar con vinagre y mirar Rápido. la reacción química. Cuando mezclamos vinagre y bicarbonato, ¿qué se produce, Dani? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces todo, el dióxido de carbono va a salir por aquí, se supone, y tú cuando se apretas, apaga. se apaga, porque no hay oxígeno. Vamos a hacerlo otra vez. Está prendida. Y al ponerla se apaga.
¿Habéis entendido eso? Sí. La reacción química que produce el vinagre con el bicarbonato produce dióxido de carbono. Sabemos que para que haya combustión tiene que haber oxígeno y como lo que sale de ahí precisamente es dióxido de carbono, se apaga la vela. Porque lo que está saliendo por el agujerito es solo dióxido de carbono. Bueno, y vapor de agua. Y olor que huele de nada. Bueno, y ahora Claudia os va a hacer un experimento que es muy interesante. ¿Eso qué es agua? Es agua y le vamos a echar colorante para que se vea mejor. Dale, echar una agua. No. Vea, échate para atrás. Ya está, ahora removerlo un poco. Vale, Con eso, vale. ya está. Ahora, al encender la vela, vamos a ver lo que ocurre cuando la tapamos con el vaso. La vela se va a apagar. Y el agua ha subido. Eso ocurre porque el vaso, bueno, aquí se puede ver el vapor de agua. Otra vez, que se acerque. Vale. Acercaos y lo veis. No os echéis encima, no tapéis esto, que Sofía está grabando. A ver, explícanos lo primero para que lo podamos ver, Claudia. Eso ocurre porque el vaso está lleno de aire y la presión, que es la fuerza que ejerce un líquido, un gas o un sólido sobre la superficie de un objeto, en este caso un líquido porque es agua, pero la presión es igual dentro que fuera y vemos que al encender la vela y taparla con el vaso se consume todo el oxígeno y eso crea un vacío que aumenta la presión y hace que el agua suba. Que absorbe el agua que hay alrededor. ¿Lo Vamos a entendéis? hacerlo otra vez. Cuando encienden la vela y consume el oxígeno que hay dentro del vaso, el vaso no se consume el oxígeno y se queda de nada. Lo que hace es, se produce el vacío y la presión hace que absorba el agua que tiene alrededor. Dale. Consume el oxígeno que hay dentro y se llena de agua. No mováis el plato, por favor. Al apagarse la vela y consumir Hola, el es oxígeno, verdad. el agua sube. Eso prueba perfectamente que cuando se enciende una vela consume el oxígeno que había dentro del vaso y por eso, porque se ha quemado el oxígeno, sube tirando del agua que hay alrededor. Y esto es todo. Pues muy bien.